Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video en el cual vamos a hablar sobre introducción a las telecomunicaciones. Quien les habla el ingeniero Luis Arturo Jadacule y bueno, vamos a comenzar. Primero, fundamento de telecomunicaciones. ¿Qué es la información? La información es un conjunto de datos que representa ideas mediante las cuales se incrementa nuestra conciencia, inteligencia o conocimiento. En telecomunicaciones tenemos la ecuación de Shannon, lo cual Shannon nos dice que la capacidad del canal es igual al ancho de banda por el logaritmo de 1 más el ruido del medio, todo esto potenciado a la 1, logaritmo de base 1. Esa ecuación de Shannon describe perfectamente lo que es la información o el teorema de la información, ¿verdad? Aquí tenemos otro, otro, otro esquema o un esquema donde da el negocio con el medio que puede ser o está en juego las personas, los procesos de papel, almacenamiento de papel, procesamiento de papel, está la otra persona del lado de otro lado de la comunicación, el proceso del papel, el almacenamiento electrónico, proceso del papel, y tenemos el otro extremo, tenemos extremo 1 y extremo 2, como pueden ver, extremo 1 con extremo 2, y esto es un método de comunicación. Tenemos el ámbito de información, que el ámbito de información obedece a esquemas electrónicos, ¿no? Cuando ya dejamos el papel de un lado y estamos con esquemas electrónicos. Okay. Clasificación de los métodos de comunicación. Tenemos en papel, persona a persona y electrónico. En papel tenemos varios ejemplos como 1 a 1, enviar una carta, dejar una nota, de amplia difusión, y tenemos tableros de anuncios, ¿verdad? Para enviar cartas, ¿no? Los tableros de anuncios. Y de persona a persona tenemos hablando, gesticulando, actuación, televisión, radio, y electrónico, redes de computadora o redes de internet, como pueden ver. Ok, envío de información por el sistema facsimil o el tipo de transmisión por facsimil. Tenemos lo que es la persona del emisor, tenemos el proceso en papel, y el medio es el teclado de la información, donde se va a suscribir la información en el de papel, ¿no? Después tenemos el proceso electrónico, que el medio va a ser la alimentación del papel a la máquina. Tenemos el transporte por teléfono, que viene siendo C. Tenemos el proceso electrónico, que a su vez obedece al o se propaga por la entrega del papel por la máquina, y este se procesa de nuevo por el papel para llegar a su fin, que es la persona de recepción, ¿no? Que esto lo logra por la lectura del documento. Entonces este es un proceso de sistema facsimil muy básico. Este esquema es muy complejo y costoso de implementar, sobre todo cuando se hace en masa. Es un esquema lineal y no es recomendado para hacerlo, sin embargo lo estamos viendo en este video. Ok, tipos de información. Tenemos página de texto escrito, conversación, imágenes, televisión. Ok, el tipo de información requiere que se convierta la señal eléctrica para convertirse en telecomunicación. Obvio, para que pueda viajar por medios electrónicos necesitamos una señal eléctrica sí o sí. La información que se envía por sistema de telecomunicación se clasifica normalmente como señal de datos y análoga. Señal de datos estamos hablando señal digital, ¿no? Y análoga estamos hablando de señal analógica, un seno y un coseno, una señal análoga.
lo cual la señal análoga es de tipo onda eléctrica, cuya forma es directamente análoga a la información que se representa. Por ejemplo, la voz de la señal de televisión, los caracteres son de tipo alfanumérico. Nos estás diciendo que la señal análoga es de tipo alfanumérico. En telecomunicaciones el tiempo de respuesta puede variar de 1 a 2 segundos, lo cual las computadoras están preparadas para esto. Hoy en día ese tiempo de respuesta es mucho menor, ya que la exigencia y cada vez los estándares son más altos. Por ejemplo, un circuito de voz tendría que tener una respuesta menor para que el ser humano no la encuentre intolerable. Es decir, cuando hagamos una llamada y esa llamada tarda más, o sea, está dentro del rango de 1 a 2 segundos, es tolerable. Pero si ese rango se excede de los 2 segundos, ya el ser humano de por sí abandonaría la llamada o haría eco prácticamente. Esto se traduce en más ancho de banda, tener un tiempo de respuesta más corto se traduce en ancho de banda. Recuerden que el inverso de la frecuencia es el tiempo. El inverso de la frecuencia de tiempo, y el ancho de banda se mide en hertz. Si se mide en hertz, estamos hablando de frecuencia. Cuanto menor es el tiempo, más frecuencia voy a tener, por lo tanto más ancho de banda voy a tener. Entonces eso es para que lo consideren por allí. Para transferencias efectivas tenemos sistemas básicos de telecomunicaciones, en el cual vamos a tener dispositivo de transmisor, un mecanismo de transporte, un dispositivo de recepción, y que el emisor solamente envíe información legible para el receptor. Esto solamente aplica para los sistemas de telecomunicaciones básicos, esenciales e ideales. En futuros videos veremos que esto no siempre es aplicable y el receptor va a tener que desmodular la señal y aplicar ciertos flujos o ciertos mecanismos para transformar esa señal y que el receptor pueda leer la señal y pueda mostrar su función o pueda hacer el cierre del diagrama de flujo, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de flujo en el cual tenemos el transmisor, que va a ser la letra A, el mecanismo de transporte, que puede ser medio cableado o medio inalámbrico, y tenemos el receptor, que va a ser B, mecanismos básicos de telecomunicación. Ok, tenemos los tipos de operaciones, que puede ser simplex o comunicación de una vía. Es una forma de conexión más sencilla. ¿Cómo se traduce eso? Comunicación de una sola vía significa que solamente va de transmisor al receptor. Correcto. No tiene bidireccional, no tiene mecanismo de doble flujo, nada de eso. Entonces eso es solamente el sistema simplex. Para el sistema HAL duplex, las comunicaciones HAL duplex, ambos dispositivos pueden transmitir, ¿verdad? Pero no al mismo tiempo. Utilizan el mismo medio, pero no al mismo tiempo. O sea, puedo recibir y enviar información por el mismo medio, pero no en el mismo tiempo, ¿verdad? En tiempos distintos. Eso conlleva a cambios de frecuencia distintos. Ok. Y duplex, ahí sí podemos hablar en el mismo tiempo. Podemos hablar con el mismo tiempo t. En el mismo tiempo podemos transmitir y recibir información, bien sea un mecanismo de voz o data que podamos tener o conllevar. Y full duplex lo que es idéntico al duplex, solamente que amplifica a la cantidad de ancho de banda que podamos tener. Un ejemplo,
eh, por ejemplo, por así decirlo, las redes de hoy de datos, por ejemplo, una conexión interglobal por cable submarino puede superar fácilmente un petabyte o 1024 terabytes, ¿no? Entonces, o terabit, mejor dicho, por una conexión de redes de datos. Entonces, esos son mecanismos o tipos de operaciones que tenemos en las telecomunicaciones. Y bueno, aquí tenemos un diagramita en el cual nos explica básicamente lo que es el flujo de la información. Tenemos los transmisores y los receptores. Ok, la mayoría de sistemas de comunicaciones requieren codificar la información a los datos de una forma de señal apropiada para su envío sobre los medios eléctricos de transmisión, por ejemplo, la televisión, el sistema telex, redes de computadora o redes de datos, conmutación de circuito, conmutación de paquetes, circuito de voz, facsimil, que ya lo vimos, redes LAN y WAN y redes integradas de voz y datos. En redes tenemos o consideramos a la hora de considerar varias propiedades, válgame la redundancia, ideales de los diferentes componentes del sistema de telecomunicaciones. Este sistema es ideal siempre que las estaciones A y B deseen comunicarse entre sí y nunca con alguien más. Si tanto A como B se abastecen de teléfono, el mecanismo de transporte necesita más que un cable o línea de transmisión. Aquí podemos ver un ejemplo con un teléfono A que quiere comunicarse a un teléfono B. Cuando se inventó el método del cableado telefónico, lo primero que se hizo o se realizó fue la prueba desde un dispositivo A hasta un dispositivo B. Básicamente este es el ejemplo básico de un sistema de telecomunicaciones. Tenemos el medio, que es el circuito o línea telefónica, tenemos el transmisor y tenemos el receptor. Entonces aquí, por ejemplo, se dice A y aquí se recibe B o se recibe A, depende de lo que se vaya a transmitir, ¿no? Y depende del medio también, cómo se vaya a modular esa señal. Lo ideal es que sea siempre A y se envíe siempre A, lo ideal. Entonces veremos cómo este diagrama se complica un poco cuando tengamos un tercer dispositivo. Vean que con un tercer dispositivo esto aumenta un poco. Tenemos ya dos transmisores, tenemos dos receptores por aquí y tenemos otros dos receptores por acá, ¿verdad? Entonces, si queremos, por ejemplo, que A se comunique con C, necesitaríamos otro teléfono y otra línea telefónica, como pueden ver aquí. Y si queremos que B se comunique con C, necesitaríamos otro teléfono y necesitaríamos otra línea telefónica. Entonces, básicamente esto se define como una ecuación, un medio por n conexiones de teléfono por n menos 1 conexiones telefónicas. Y tenemos los aparatos telefónicos, tenemos esta ecuación que es n por n menos 1. Por ejemplo, si quisiéramos, no sé, conectar 50.000 o 50 teléfonos, básicamente aplicaríamos esta fórmula. Sería 25 por 50 por 24. Eso daría un número X. Ese sería el número total de líneas telefónicas que tendríamos que instalar para hacer este sistema. No es el indicado para poder realizar lo que es la conmutación de circuito para transmitir información, porque es muy costoso. Imagínense que tuviéramos no 50 líneas telefónicas sino 50.000, o estaríamos hablando de 1.000.000 de líneas telefónicas. Este sistema sería inviable. Entonces, por ende, se hace lo siguiente: se hace conmutación de circuito, ¿verdad? Tenemos dos ejemplos, como pueden ver. Tenemos circuitos conmutados, como pueden ver aquí.
Tenemos una conmutación de circuito. Si A se quiere comunicar con C, simplemente cierro el circuito aquí y esto sería como un switch. Y si B se quiere comunicar con C, simplemente cierro el switch acá. Y si C se quiere comunicar con A, simplemente cierro el switch por acá. Y ya tendría un circuito conmutado con muchas menos líneas telefónicas y mucho menos aparatos telefónicos. Este sistema sería más económico. Y tenemos otro sistema, como pueden ver, este sistema que tenemos acá, donde básicamente tenemos enrutadores de voz, ¿no? De voz, enrutadores básicamente lo que hacen es que tienen directamente la línea telefónica conectada a la central. Tenemos una línea troncal, como pueden ver aquí, una línea troncal, y tenemos otras líneas troncales, como pueden ver aquí, que son estas, y pues son estas también, son líneas troncales, y en el cual están abiertos. Esto significa que está abierto y esto significa que está cerrado, que el circuito se cierra por la línea telefónica y el circuito está abierto por la línea telefónica. Esta tiene dos líneas telefónicas abiertas, esta tiene dos líneas telefónicas abiertas y esta tiene una solamente línea telefónica abierta. Como pueden ver, este sistema es mucho más económico que los otros sistemas que hemos visto, pero es más complejo de implementar porque son con centrales telefónicas. Ok, tenemos la red de conmutación de circuito y de paquete. Tenemos básicamente una red de conmutación de circuito, depende del medio físico. Ok, cuando nos dice que depende del medio físico, depende del cableado, depende de los equipos, depende de las señales eléctricas, depende si no hay un corte de señal eléctrica, si hay un corte de fibra óptica. Eso es conmutación de circuito, depende de que un switch o un router de señal análoga o una OLT o una central telefónica no esté dañada. Ok, eso es conmutación de circuito, cuando ya el medio va por una trayectoria física definida. Y esta siempre utiliza el sistema simplex, que es unidireccional, o puede usar también que es la duplex, que es la bidireccional por el mismo medio. Por lo contrario, la conmutación de paquete es secuencial, como pueden ver aquí, y estamos hablando ya de circuitos de redes de datos, ¿no? Ya estamos hablando de unos y ceros en conmutación de paquetes. Estamos hablando de redes de datos y estamos hablando de secuencias de envío de paquetes y secuencia de recepción de paquetes, como pueden ver aquí. Aquí se está enviando los paquetes 10, 9, 8, 7, 6 y se está recibiendo secuencialmente en forma descendente 3, 2, 1. Quiere decir que en el medio está 5, 4 en el medio, ¿no? Como pueden ver, 5, 4. Y eso es básicamente la conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Tenemos las consideraciones para la planeación de redes. Tenemos el plan de transmisión, que es el plan que establece los lineamientos en base a los cuales los medios son apropiados de transmisión que se pueden arreglar para lograr el envío adecuado de información de extremo a extremo. El plan incluye el límite para asegurar que la señal recibida sea lo suficientemente fuerte, clara y libre de ruido e interferencia. Eso es uno. Plan de numeración y enrutamiento. El plan de numeración es crucial para la habilidad de la red de entregar las comunicaciones a los destinos apropiados, tal como leer las direcciones de un sobre. Es la inspección de un número terminal, lo que permite la determinación del destino y la ruta apropiada dentro de la red. Tenemos el plan de monitoreo y uso, que necesita
para asegurar la continuidad y disponibilidad futura de la red. Este plan de monitoreo y uso es esencial para monitorear parámetros de la red, bien sea voltajes, bien sea estados de interfaces, si está en down, si está en up, estado de switches y routers, centrales telefónicas, OLT, antenas, servidores, para ver si están arriba o abajo, niveles de voltaje, señales SNMP, señales PIN o protocolo PIN, para ver si el servidor o el switch responde a la comunicación cuando hay fallos. Ese es el plan de monitoreo. El plan de tarificación básicamente es el plan de la cobranza, y este plan va muy de la mano con el plan del monitoreo y uso y el plan de la transmisión. De hecho, cuando se hace un proyecto para montar una red ICP o una red telefónica, va de la mano el proyecto económico, porque uno sin el otro no puede existir. Y tenemos el plan del mantenimiento, que se necesita para garantizar la continuidad del servicio sin interrupción. Este plan de continuidad es esencial. Y tenemos las normas técnicas, que es la Organización Internacional de Normas, International Organization of Standardization, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la UIT o la UTI, como lo que quieran llamar, y específicamente sus entidades: el Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía, CCITT, y el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicación, CCIR. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Disculpen los errores ortográficos que hubo por allí, de verdad se me escapó de las manos. No suelo cometer errores ortográficos, sino que bueno, el slide se comió la letra y bueno, no me la corrigió automáticamente. Pero espero que les haya gustado. Y bueno, en los próximos días subiré más contenido como este. Si te ha gustado, déjame un like y compártelo con tus amistades. Muchas gracias.